Buenas noches, amables televidentes. El defensor del pueblo y el pueblo les saluda. Y con ustedes felicita a todas las madres de la República Dominicana. Hoy, en su día, como es bien sabido, el amor de una madre ni la nieve lo hace enfriar. Su corazón es el único capital del sentimiento que nunca se quiebra, con el cual se puede contar siempre y en todo tiempo con toda seguridad. Por eso encomiamos a la Madre Dominicana, conscientes de que su amor es el más grande que todas las leyes de la naturaleza. En este su espacio, hoy hablamos de derechos medioambientales, con el destacado geólogo Osiris de León, miembro de la Academia de Ciencias, pasado asesor científico del Poder Ejecutivo en geociencias y sismicidad. Analizamos además la organización y el ordenamiento territorial de nuestra nación. Disfrute también a continuación de cápsulas educativas que orientan para el fortalecimiento de los derechos humanos, fundamentales y medioambientales, para su garantía. Este es nuestro contenido especial, festejando a las madres de nuestro país. El defensor del pueblo vela por los derechos humanos y medioambientales del individuo y la comunidad frente a actuaciones arbitrarias de instituciones del Estado, funcionarios y prestadores de servicios públicos. El defensor del pueblo es un órgano independiente que contribuye a fortalecer el Estado social y democrático de derecho. Conoce tus derechos y reclámalos. Defensor del pueblo. El respeto a tus derechos es nuestro compromiso. La función del defensor del pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos humanos, fundamentales y medioambientales de las personas y comunidades. Para esto, vigila y supervisa las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones. Sugiere cambios de criterios de los actos administrativos que violenten derechos fundamentales. Intermedia en conflictos que involucran a ciudadanos frente a instituciones públicas. Promueve y educa en derechos humanos fundamentales. Acciona en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Defensor del pueblo. El respeto a tus derechos es nuestro compromiso. El defensor del pueblo exhorta a la población dominicana a defender y proteger las cuencas hidrográficas y al mismo tiempo preservar la importancia de las presas que posee el país, las cuales suministran agua para el consumo humano, la producción agrícola y la generación eléctrica. Entre estas importantes estructuras de almacenamiento de agua tenemos la presa de Jimenoa, Tavera, Valdesia, Rincón, Sabanayegua, Sabaneta, Atillo, Bao, Higüey Aguacate, Monción y Palomino. Reservas de agua importantes para el desarrollo social y el bienestar de nuestra población. Bien, estamos de vuelta aquí en nuestro programa El Defensor del Pueblo y el Pueblo, programa institucional del Defensor del Pueblo de la República Dominicana. En esta noche, hoy domingo, tenemos con nosotros a un invitado muy especial, un gran aliado del Defensor del Pueblo, un gran colaborador nuestro. Tenemos con nosotros al ingeniero Osiris de León. En esta noche vamos a tratar algo muy importante que está establecido en la Constitución de la República, no como un derecho fundamental,
pero sí algo que está íntimamente relacionado con que los derechos fundamentales se hagan efectivos en República Dominicana, especialmente el derecho a la vida, el derecho a la vivienda y el bienestar en general. Nos referimos al ordenamiento territorial en nuestro país, en la República Dominicana. Ingeniero Osiris de León, muy buenas noches. Buenas noches, contentísimo de estar conversando con ustedes y con todo el pueblo dominicano sobre un tema que es tan importante y tan vinculante, como tú magistralmente lo acabas de presentar en esa articulación de la introducción, porque el tema del ordenamiento territorial está articulado con todo lo que pasa alrededor en nuestra sociedad. Así es. Bueno, antes de entrar a nuestro tema fundamental, a nuestro tema de fondo del día de hoy, queremos hacer una pausa en este relato de esta noche. Y vamos a exhortar a la población dominicana a que lleven cada uno de nosotros mismos y cada uno de nuestros familiares a vacunarse. Que no nos dejemos llevar de voces de sirena, de agoreros, de personas que están especulando a favor y en contra. Sencillamente es un deber ciudadano, pero también es un derecho fundamental nuestro, el derecho a la salud. El Estado Dominicano ha hecho grandes esfuerzos para conseguir las vacunas para toda la población dominicana, incluyendo hasta extranjeros que viven en nuestro país. Entonces no podemos darle cabida a la irresponsabilidad. Muchas personas han muerto y muchas personas pudieron salvarse si no se hubiesen llevado de voces irresponsables que andan especulando que si la vacuna tiene o no tiene algo, que si tiene un chip o no tiene un chip. Y otras personas que andan asustando a la población, hablando de penalización, de obligatoriedad, como si esto fuese un estado policíaco. Ningún grupo, ninguno de los dos, tiene derecho a atemorizar a la población dominicana. Y ya está demostrado, y se dijo recientemente con datos oficiales, que menos del 13% de las personas que están en UCI en esos momentos, en unidades de cuidados intensivos, son personas con la vacuna, con una o con las dos dosis. El resto son personas que no han sido vacunadas. Entonces vamos a aportarle al esfuerzo nacional que se está haciendo en esa guerra sanitaria. Y no seamos irresponsables, ni con nosotros mismos, ni con nuestros familiares. Es un derecho que nosotros tenemos, y por eso es que la vacuna es gratis. Muchas gracias. Bien, y vamos a seguir con nuestro tema, y como siempre, nosotros aquí hacemos una lectura del fundamento, ingeniero, del fundamento constitucional del tema que nosotros siempre vamos a tratar. Y en esta ocasión, abran su Constitución a nuestros televidentes en el artículo 194 de la Constitución. Hay muchos artículos que hablan de ese tema, pero este es el fundamental y dice lo siguiente. Plan de ordenamiento territorial. Es prioridad del Estado la formulación y ejecución, mediante ley, que todavía no ha sido aprobada, de un plan de ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación, acorde con la necesidad de adaptación al cambio climático. Oiga por dónde va la Constitución de la República. Esas son de las pocas constituciones del mundo que tienen en su texto o hacen referencia en su texto a lo que es el problema del cambio climático, lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro planeta. Ingeniero Osiris de León, vamos con lo más básico con usted. Todo el mundo lo conoce como ingeniero, como geólogo, una persona sumamente versada en materia de meteorología.
pero también de Estado de Derecho y defensa de la nacionalidad dominicana. ¿Cómo llegó ese Osiris de León a crearse? ¿De dónde viene esa vocación suya? Mira, yo vengo de Navarrete. Navarrete es un pueblo muy activo, donde los jóvenes se articulaban en algunas propuestas internas y externas al pueblo. Una forma que encontramos allá entre todos los jóvenes para compartir las ideas fue crear aquellos periodiquitos que se tiraban en extensil. Tú ibas a Villa Gonzalo o a Santiago a tirarle un extensil y recogía preocupaciones de la comunidad. Para los más jóvenes, ingeniero, ¿qué era un extensil? Un extensil era un equipo que tenía un tambor que se le ponía una tinta y entonces se enganchaba ahí y con eso se reproducía. Eran las fotocopiadoras de antes, cuando todavía Xerox no había inventado la fotocopiadora, era el extensil. Pero no todo el mundo tenía un extensil, ni en todos los pueblos había un extensil. Entonces tú tenías que ir a donde hubiese un extensil y pagar el servicio de ese extensil. Y entonces, dependiendo del color de tinta que tú escogías, azul, verde, negro, era la impresión final. Entonces, esas hojitas de ese periodiquito se grapaban y se salía a vender 5 centavos por el pueblo. Pero la idea era compartir problemas y soluciones que había que aplicar a esos problemas, y eso nos fue llevando entonces a participar más activamente en temas de agua, en temas de medio ambiente, en temas comunitarios, en temas de ese que tú traes hoy a la mesa, el tema del ordenamiento territorial. Y entonces ya cuando me tocó ir a la universidad, pues tuve la suerte, la dicha, la fortuna de que justo al comenzar la universidad se abrió la Facultad de Geología y Minas. Entonces, cuando vi eso, y yo que iba a estudiar con crédito educativo, y el crédito me limitaba a 4 carreras, porque no financiaban ni ingeniería civil, ni arquitectura, ni medicina, ni derecho, porque ya se entendía que había saturación del mercado en esas áreas, y al ser una carrera nueva, inmediatamente consulté con la Fundación de Crédito Educativo si me financiaban esa. Me dijeron sí, esa sí, porque es nueva. Me fui por ahí y hasta el día de hoy. O sea que de alguna u otra forma el Señor lo fue guiando y orientando. Estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿verdad? No, yo estudié un semestre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero esa facilidad de geología y minas me llevó entonces a Madre y Maestra. La Universidad Católica Madre y Maestra fue la que estableció esa carrera, y por suerte cuando se completó el primer grupo, se hizo un gran acto con la presencia del presidente de la República, que era Antonio Guzmán Fernández, que nos entregó los títulos, la presencia del expresidente de la República saliente, que era Joaquín Balaguer, y esa fue la primera oportunidad donde se encontraron el presidente Balaguer y el presidente Antonio Guzmán Fernández, que fruto de la situación política muy tensa que había en ese momento, no se habían acercado jamás después de las elecciones de mayo de 1978. Y ahí se encontraron, estaba el cardenal, que era Monseñor Veras, y estaba el director del periódico Listín Diario, que era don Rafael Herrera. Fue un acto que la universidad lo transmitió por televisión, fue una graduación exclusiva para esos 13 primeros geólogos del país, con esa presencia especial del presidente de la República, que le comunicó al país que con eso se daba un paso de avance en materia de exploración de los recursos naturales y los recursos mineros de la sociedad dominicana. Bueno, qué interesante, y vemos cómo la educación une, la educación, el conocimiento, la academia, une a los grandes líderes políticos también, a todos los sectores de la sociedad. Bien, ingeniero Osiris de León, ¿a qué nosotros llamamos o cómo se pudiera definir de manera sucinta y breve para nuestro público qué es ordenamiento territorial? ¿A qué nosotros le llamamos ordenamiento territorial y cuál es esa importancia que tiene para que aparezca en la Constitución de la República? Mira, es un tema importante y todo el mundo sabe cómo hacerlo, porque todo el mundo tiene en su casa un plan de ordenamiento territorial.
En tu casa tú tienes un área de sala donde tú recibes tu visita, tienes una cocina donde preparas alimentos, tienes un comedor donde almuerzas, tienes un baño donde te aseas y tienes una habitación donde duermes. Observa tú que en tu casa tú no cambias los usos de esos espacios. Tu visita no la recibes en tu habitación, salvo que tú estés enfermo y tú no puedas salir a recibirlos a la sala. Pero tú siempre los recibes en la sala. Pero tú nunca cocinas en tu habitación. Tú cocinas en la cocina. Entonces, así es el país. El país es como una gran casa que tú tienes que ordenar. Entonces, lo primero que tú haces es un inventario de suelos y de recursos naturales. Y con ese inventario tú comienzas a hacer ahora una subdivisión de usos, de forma tal que tú puedas aprovechar al máximo cada tipo de suelo en función de las necesidades presentes y futuras. Por ejemplo, si tú tienes un suelo fértil en Moca, la importancia de ese suelo es agrícola, no urbana, no industrial, no forestal. Por tanto, tú tienes que reservar ese suelo para la producción de alimentos, para presentes y futuras generaciones. Pero si tú tienes la cabecera del río Yaque, la cabecera del río Mao, la cabecera del río Sama, esa zona tú tienes que cuidarla como productora de agua y tú no puedes dejar que la ganadería te invada, ni la agricultura te invada, ni mucho menos la industria te invada, ni los programas de aserraderos te invadan. Entonces tú dices, bueno, el suelo de Moca lo reservo para agricultura, las cabeceras de estos ríos las reservo como área forestada para garantizar agua, los valles de altas montañas como San José de Ocoa, Constanza, Valle Nuevo, los reservo para aquellos productos que no se dan en las zonas bajas. Tú no puedes sembrar papas o manzana o fresa en Montecristi porque el clima no te lo permite, ni en Baní, pero sí puedes hacerlo en San José de Ocoa y en Constanza. Entonces tú reservas esos suelos para esos fines. Pero las zonas de playa, tú no puedes derivarlas para uso agrícola, las reservas para uso turístico, playa, hotel, diversión, entretenimiento. Entonces con ese mapa que tú haces de los 48.442 kilómetros cuadrados que tú tienes del país, tú divides, segmentas cada tipo de suelo y entonces ese tipo de suelo tú ahora lo utilizas dentro de ese plan de ordenamiento territorial para esos fines. Por ejemplo, tú tienes una mina de oro y plata en Cotuí. Tú no puedes sacar la mina de oro y plata de Cotuí y traerla para Santo Domingo, o para Baní, o para Montecristi, porque el oro está donde está. Y como está donde está, ¿qué tú tienes que hacer? Si tu mayor potencial es minero, categorizar esa zona como un distrito minero. Entonces, de esa manera, fíjate que tú tienes lo urbano, lo agrícola, lo pecuario, lo forestal, lo industrial, lo minero y lo hotelero. De esa manera, con todas esas categorías, tú ahora vas al Congreso Nacional, presentas esa base de sustentación para el proyecto de ley, de forma tal de que en la ley queden categorizados y mañana tus hijos y tus nietos se rijan por ese plan de ordenamiento territorial nacional que va de lo particular a lo nacional. Tú comienzas ordenando primero el municipio, luego con los ordenamientos territoriales de los municipios de una provincia, tú tienes ahora el ordenamiento territorial provincial, ahora con las provincias de una región que tiene uniformidad en características, tienes el plan de ordenamiento territorial regional y ahora con los planes de ordenamiento territorial regional, tú haces el plan de ordenamiento territorial nacional. Bien, como iba mencionando nuestro invitado, el ingeniero Círice León, él menciona que todo esto debería de hacerse desde lo particular hacia lo general, es decir, desde lo municipal, entonces nos vamos a lo provincial, después nos vamos a lo regional y entonces después abordamos el tema nacional. Eso lo que quiere decir también es que aunque la Constitución de la República dice que tiene que aprobarse una ley en ese sentido,
no quiere decir que no exista en la República Dominicana disposiciones normativas que ya de alguna u otra forma regulan el uso de suelo en nuestros municipios, pero también en otros ámbitos. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo ha sido un fiero abanderado y defensor de todas las áreas protegidas. Así es. Nosotros tenemos una ley, la ley 202-04, que es la ley sectorial de áreas protegidas, y el Defensor del Pueblo, en base a esa ley, ha ido a defender esas áreas, Claro. esas áreas protegidas que están protegidas, valga la redundancia, por el artículo 16 y siguientes de la Constitución de la República. Por eso es el caso de Cueva de las Maravillas, el caso Pomier, la Duna de Baní, el caso de Cotubanamá, donde el Defensor del Pueblo siempre ha estado de frente. Incluso ya estamos en uno de esos casos, hasta en la Suprema Corte de Justicia en esos momentos. Y hay una sugerencia, una exigencia, una solicitud que le ha hecho el Defensor del Pueblo recientemente al Poder Ejecutivo. Y es rescatar, ingeniero, un decreto del año 87 del presidente Joaquín Balaguer que protege los nacimientos de los ríos a 1 kilómetro a la redonda, sea donde sea, esté en un parque nacional o no esté dentro de un parque nacional o un área protegida en sentido general. Y que se haga un programa, como en otras ocasiones se hizo, para que la población rural de nuestro país ya definitivamente deje de depender del carbón vegetal, que es el carbón que se saca de la quema, de la tumba y quema de los árboles, y que se sustituyan por estufas, ingeniero, que funcionen con gas. Así es. En su momento eso se implementó y eso tuvo su Sí, sí. éxito en su momento. En ¿verdad? el mismo gobierno de Joaquín Balaguer, en el periodo 86-90, el presidente Balaguer instruyó a la operadora Puerto Viejo S.A. o Pubisa, que operaba la terminal de gas en Puerto Viejo de Asua, para que los beneficios que tenía que recibir directamente el Estado Dominicano fueran utilizados para comprar estufas y cilindros de gas licuado de petróleo para distribuirlo en todas las zonas montañosas a los fines de que el campesino no tuviese la necesidad de cortar el árbol para convertirlo en leña o en carbón vegetal para la cocción de los alimentos. Así es, bueno, el único problema que nosotros tenemos, y en un programa que se hizo anteriormente, se vio como la matriz energética del vecino Haití es esencialmente carbón vegetal, pero si uno se fija en la capa vegetal que existe en Haití, usted se da cuenta de que ese carbón no viene de Haití, viene en su mayor parte de la República Dominicana. Así es. Y no solamente se consume en Haití, también se exporta a otros países. Hasta Turquía ha llegado ese carbón dominicano. Y nosotros tenemos que luchar contra eso. Ingeniero, el ordenamiento territorial, un ordenamiento bien llevado o mal llevado, ¿cómo impacta en el derecho a la vida de la población? Mira, es fundamental. Fíjate que el artículo 30 de la Ley Ambiental 6400 nos daba un plazo de 3 años para tener ya en servicio el plan de ordenamiento territorial. Quiere decir que como la Ley Ambiental 6400 se promulgó el 18 de agosto del año 2000, ya para el 18 de agosto del año 2003 debimos haber tenido el plan de ordenamiento territorial en operación. O sea, nacional. Claro, nacional, todo, listo. Te daban 3 años para hacerlo porque se entendía que en 3 años tú reunías toda la información y levantabas la información que te podía faltar para completar el plan de ordenamiento territorial. Pero no lo hemos hecho. Ahora, ¿cómo influye? Fíjate que tú acabas de citar el tema de las cabeceras de los ríos que tienen que estar protegidas a 1 kilómetro a la redonda para que no haya ganadería, no hay de ningún tipo, ni granja de pollo, ni granja de cerdo, ni ganado vacuno, de ningún tipo, nada ahí. Que no haya agricultura, porque la agricultura utiliza plaguicidas, herbicidas, fungicidas, pesticidas, y esos agroquímicos entonces terminan contaminándote el agua, y esa agua es la que tú vas a usar como toma de un acueducto para garantizarle a ese ciudadano el derecho fundamental que él tiene y que ustedes defienden del acceso al agua. Y tú lo estás viendo en la zona fronteriza hoy día, el conflicto por las aguas del río Dajabón o río Masacre. Entonces, fíjate cómo se articula la calidad de vida del ser humano con un ordenamiento territorial.
si yo tomo y levanto toda la información relativa a los suelos en todo el país y te digo, estos son los agrícolas, estos son los forestales, estos son los mineros, estos son los urbanos, estos son los industriales, estas son las áreas protegidas, con eso ahora tú tienes una especie de tablero donde tú organizas los asentamientos humanos en función del mayor potencial de ese suelo y te evitas entonces que a esa persona se le presenten dificultades en su calidad de vida. Si tú nucleas los ciudadanos en las áreas de mayor potencial, por ejemplo, tú tienes el Valle del Cibao, desde la zona de Piedra Blanca hasta llegar a Montecristi. Por tanto, como es una planicie y tú tienes ríos importantes, es una zona ideal para tú desarrollar agricultura, desarrollar pecuaria y urbanismo. Entonces tú nucleas la gente y así la gente, en lugar de vivir uno por aquí, otro a 10 kilómetros, como viven en las montañas, tú lo traes a esas llanuras, tienen acceso a la educación, tienen acceso a servicios médicos, tienen acceso al transporte, tienen acceso a una mejor calidad de vida, porque allá arriba no hay las condiciones que él necesitaría. Por más que tú quieras llevar clínicas rurales a todas las montañas, no lo logras porque está muy espaciado el asentamiento humano. Ahora, si tú, en base a ese plan de ordenamiento territorial, tú haces lo que hizo Obando en 1502 y 1504, ok, yo voy a construir una ciudad, ¿dónde la voy a construir? Bueno, aquí, donde yo tengo la desembocadura de un río de agua dulce, limpio, cristalino, agua potable, construyo un túnel de drenaje para los desechos y para la lluvia, tengo el mar para cuando tengo que viajar desde aquí para Europa, tengo las condiciones ideales. Por eso cuando tú revisas la ciudad colonial de Santo Domingo, responde a un plan de ordenamiento territorial. Eso tú tienes que hacerlo ahora con Santiago, con La Vega, con Bonao, con Puerto Plata, para que responda a ese plan de ordenamiento territorial, de forma tal de que el urbanismo esté articulado con eso, la agricultura esté articulada con eso, los planes de salud estén articulados con eso. Quiere decir que el plan de ordenamiento territorial es transversal al desarrollo de toda sociedad. Bien, queda bastante claro de cómo es que este elemento de plan de ordenamiento territorial incide directamente en los derechos humanos, los derechos fundamentales y los derechos ambientales. El ingeniero mencionó la zona colonial construida en su parte, ¿verdad? Su parte central por Nicolás Obando, es una zona rocosa también. Claro, Se aprovechó la caliza de buena calidad y por eso tú ves que esas estructuras coloniales, como la catedral, el Alcázar de Colón, los museos que están ahí, la iglesia Regina Angelorum, todo está intacto después de 8 grandes terremotos. ¿Por qué? Porque si tú ahora construyes en base a ese plan de ordenamiento territorial y tú consideraste la variable sismicidad, tu sociedad está protegida y ahí viene ese derecho fundamental al que tú haces referencia. Así es. Bueno, vamos a una breve pausa y volvemos con este tema de plan de ordenamiento territorial en la Constitución de la República, pero también desde un enfoque, ingeniero, del riesgo, de los riesgos. Volvemos en breve. El defensor del pueblo vela por los derechos humanos y medioambientales del individuo y la comunidad frente a actuaciones arbitrarias de instituciones del Estado, funcionarios y prestadores de servicios públicos. El defensor del pueblo es un órgano independiente que contribuye a fortalecer el Estado social y democrático de derecho. Conoce tus derechos y reclámalos. Defensor del pueblo, el respeto a tus derechos es nuestro compromiso. El defensor del pueblo exhorta a tomar en cuenta la época de sequía que tiene nuestro país y en ella ir en auxilio de los productores agrícolas, específicamente los residentes en las provincias y localidades donde no hay canales de riego. Por eso, sugiere la terminación de la presa de Monte Grande y la construcción de 2 presas que se nutran del río Amina en la provincia Valverde, Mao.
para garantizar agua a la población ubicada en el polígono del Cibao Central, contribuyendo así al respeto absoluto a los derechos humanos fundamentales y medioambientales. Bien, estamos de vuelta aquí en nuestro programa El Defensor del Pueblo y el Pueblo, hablando del plan de ordenamiento territorial que está establecido como un mandato en la Constitución de la República con el ingeniero Osiris de León, geólogo. Bien, antes de continuar, como siempre, queremos recordar nuestro calendario temático educativo del año 2021 dedicado al derecho humano al agua, que por cierto el ingeniero Osiris de León fue uno de nuestros colaboradores que nos ayudó a corregir este material y también a conseguir información fidedigna sobre el derecho humano al agua, y recordamos que el derecho humano al agua limpia o al agua que puede ser de uso humano, no solamente para el tema de la hidratación corporal, sino también para la agricultura, para la limpieza, etcétera, etcétera. Ese derecho no es posible si no existe una serie de infraestructuras civiles que hagan posible a la sociedad acceder a ese recurso natural tan fundamental como lo es el agua potable, el agua dulce. Y aparecen en los 12 meses, entonces tenemos una muestra de las principales 12 presas de la República Dominicana. Al final hay un listado del total de las presas, su ubicación, para qué sirven, en qué año fueron construidas, para que todos sepamos dónde están, porque ha habido intentos de privatización de las estructuras civiles que nos permiten acceder al agua potable en República Dominicana. El Defensor del Pueblo con esto ha cumplido a la población dominicana. También le queremos recordar, por favor, vamos a desarrollar una cultura de reclamación de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos fundamentales, de nuestros derechos ambientales. Vamos a reclamarlos con espíritu cívico, con espíritu trinitario, de forma tal de que siempre se nos respete nuestros derechos, sin nosotros tampoco provocar desórdenes, ni tampoco violar las normas de orden público. Nosotros en el Defensor del Pueblo le enseñamos a toda la población lo que son nuestros derechos, pero también nuestros deberes fundamentales. Ingeniero, vamos a hablar un poco de los asentamientos humanos. Nosotros hemos visto que a través de los años, décadas, por ejemplo, desde que yo tengo uso de razón, cada vez que viene un huracán o una tormenta, que a veces son peores que los mismos huracanes, esa tormenta que dura mucho tiempo sobre el territorio nacional, o se produce un terremoto, o se produce un maremoto, hay poblaciones que son extremadamente vulnerables y otras que prácticamente ni se dan cuenta de cualquier riesgo que pueda producir. ¿Por qué en República Dominicana se mantienen esos barrios, en esas zonas vulnerables? ¿Y qué podemos hacer nosotros para solucionar ese problema de una vez por todas? Por el derecho a la vida, no por otro derecho, es por la vida, por la supervivencia humana. Esos asentamientos humanos informales, marginales a las corrientes fluviales, son un viejo problema en la sociedad dominicana que data de la década de los 50. Ya Rafael Leonidas Trujillo intentó, por allá, por los años 57, 58, sacar la gente que se le estaba asentando en las orillas del río Osama, por la zona de Gualey, de Coachupita. Cuando Balaguer llega al poder en el año 1966, se da cuenta que eso se ha densificado todavía más y ordena un desmonte de esos asentamientos y trasladar la gente para las caobas. Sin embargo, la gente de las caobas vendió sus casas y volvió a la orilla del río Osama.
Si tú revisas a través de las fotografías aéreas y a través de las imágenes de satélite, cada día hay más gente emplazada en las márgenes. Tú vas y sacas a la gente de la vieja barquita y un mes después ya hay gente ocupando el lugar donde se sacaron las casas de la vieja barquita. Lo ves en Domingo Sabio. Domingo Sabio, que es la sumatoria de la Ciénaga y los Guandules, el gobierno decidió liberar esa franja de mayor riesgo entre la cota 0 y la cota 5 metros sobre el nivel del mar, y gente que en la tarde recibía su cheque de conformidad para irse del lugar, venía a las 3 y a las 4 de la mañana, recogía la madera y el zinc de la casa que la habían desbaratado porque ya se la habían comprado y la armaba en otro lugar. Por tanto, hay una cultura de vivir cerca del río, no porque le guste vivir cerca del río, sino porque entienden que estando allí están expuestos a un peligro y que en un evento meteorológico pueden ser damnificados y que los damnificados tienen la posibilidad de ser beneficiados por el gobierno con una casa. Mientras el Estado tenga una política de ese tipo, va a estar convocando indirectamente al emplazamiento en esas márgenes. Entonces yo creo que el Estado tiene que definir claramente, comenzando con el plan de ordenamiento territorial, que toda esa franja de 150 metros hacia afuera del borde de cada río tiene que ser área verde como parque ecológico lineal y no para asentamientos. De forma tal de que si tú y yo vamos mañana y construimos ahí, el Estado tiene derecho de venir ese mismo día y desmontar esa estructura por el alto riesgo. Riesgo de tormenta, riesgo de huracán, riesgo de terremoto, riesgo de maremoto. En consecuencia, el Estado tiene que velar por la seguridad tuya y mía como ciudadanos y de esos que se emplazan ahí. Y por eso hemos planteado muchas veces de manera formal a nivel gubernamental que hay que desmontar todos los asentamientos humanos marginales a los ríos porque te representan una dificultad logística para la Comisión Nacional de Emergencia, para la Defensa Civil y para el Centro de Operaciones de Emergencia cada vez que viene una tormenta o un huracán. Quiere decir que mi exhortación a ustedes y al gobierno central es trabajar para ir desarticulando todos esos proyectos que se han ido articulando gradualmente con el paso del tiempo en las márgenes de los ríos. Bueno, y no solamente un problema logístico en el sentido del rescate o de la protección civil, también desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, porque también a la Policía Nacional, por ejemplo, se le dificulta en muchas ocasiones acceder a zonas donde es necesario atender temas de seguridad pública, de seguridad ciudadana. Por eso fue que el Defensor del Pueblo había propuesto o le sigue proponiendo al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional también, el Poder Legislativo, que se tome la ley de bien de familia y que esa ley sea reformada a los fines de que se penalice esa conducta de recibir un bien donado por el Estado, es decir, un apartamento, una vivienda, una casa, y luego hacer negocios con ella, ya sea para venderlo o para donarlo. En otros países eso es un delito. En países como Francia, esas viviendas no son entregadas a la persona en cuanto a su derecho de propiedad, sino que son del Estado, sino que la mantiene el Estado en su haber, en su patrimonio. Entonces hubo algunas personas que criticaron al Defensor del Pueblo porque nos estaban diciendo que, bueno, hay una ley de familia, hay una ley de bien de familia que impide eso. ¿Cuándo eso ha impedido que ocurra este tipo de conducta? ¿Y por qué ocurre? Porque no está penalizado. O porque, como dice el ingeniero Osiris de León, no se mantiene ese derecho de propiedad en el Estado, de forma tal que si usted sale, pues entonces se le da a una familia. A otra familia que lo necesite. A una familia que realmente lo necesite y no haga negocio con los fondos del pueblo. Y no haga negocio, porque eso es algo, eso es criminal y además eso es muy deshonesto consigo mismo y con sus hijos también. Ingeniero, las presas en República Dominicana,
son un elemento fundamental para la supervivencia de nuestra nación. De hecho, uno de los problemas de Haití es que tiene muy pocas presas. Una sola, la presa de Peligre. Imagínense. Yo entendía que eran pocas, no es que solamente solamente hay una para una población de alrededor de 13 o 14 millones de habitantes. Es decir, son más que nosotros. Nosotros no podemos caer en esa situación y el Defensor del Pueblo le ha pedido al Poder Ejecutivo que le ponga mayor atención al dragado de las presas. Así es. Para que las presas se mantengan, tengan mayor capacidad de almacenamiento de agua y además de eso, para que algunas empresas o todas esas empresas que ilegalmente se dedican a depredar ríos tengan el material de construcción sacado del sedimento de esas presas. ¿Qué usted piensa de eso? Eso es un excelente tema, le traería totalmente un válido, oportuno, pertinente y urgente. Porque tú sabes que aquí en el país tenemos 34 presas, comenzando con las más viejas, a nivel de presas grandes, que son Tavera y Valdesia, que son de mediados de la década de los 70. Tavera fue terminada en el 74 y Valdesia en el 76. Luego ya en el 78, 79 se terminaron a Sabaneta, Sabanayé, Guatillo, Rincón, etc. Ahora bien, desde ese entonces hasta el presente hemos tenido huracanes, tormentas, vaguadas y ondas tropicales. Cada vez que el río hace una crecida, transporta muchos sedimentos que se te acumulan en el embalse. Por ejemplo, la presa de Tavera tiene cerca de un 35% de volumen muerto porque se ha ido llenando de gravas y arena. ¿A qué se le llama volumen muerto? Volumen muerto es aquel volumen de grava, arena y arcilla que te impide ahora que sea un volumen de agua. Y tú haces la presa para almacenar agua, no para almacenar gravas y arena. Cuando tú haces una cisterna, o tú compras un tinaco es para llenarlo de agua, no para llenarlo de piedra y de arena. Entonces las presas se han ido llenando de piedra y de arena, por tanto, eso se te convierte en volumen muerto. Tú tomas la presa de Las Varías y el 90% ya es volumen muerto. Apenas te almacena un 10% de agua. Estás obligado a dragarla urgentemente, porque desde ahí tú derivas dos canales, el Marco A. Cabral y el Nizao Najayo. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, una presa como Valdesia, que te suple 6 metros cúbicos por segundo para Santo Domingo, el acueducto, son 140 millones de galones de agua cada día, te suple 1 metro cúbico por segundo, casi 20 millones de galones de agua para San Cristóbal, lo igual para Baní. Tú tienes la presa de Tavera que te suple 125 millones de galones de agua al día al acueducto de Santiago, 25 millones de galones de agua al acueducto de Moca. En términos de lo que es el derecho fundamental al agua, esas presas son fundamentales. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay una sequía, se abaten los niveles, ya tú no tienes suficiente agua, tú tienes que empezar a racionar el agua y ahora tú estás lastimando un derecho fundamental del ser humano, que es el acceso al agua potable. Por eso, para compatibilizar esos derechos fundamentales del ser humano con las presas, tú tienes que entrar urgentemente en ese programa de limpieza de las presas. Tavera, Bao, Atillo, Rincón, Higüey, Aguacate, Valdesia, Las Varías, Monción, Chacuey, Maguaca. Todas las presas necesitan urgentemente ese programa. Y yo espero que el gobierno central pueda colaborar con el INDRI, con las CORAS, con el INAPA, a los fines de que se haga un diseño por etapa y por región para ir dragando esas presas y utilizar esos materiales, como tú dices, con mucha propiedad para la industria de la construcción, y con eso se le da un descanso, un respiro a los cauces de los ríos que han sido tan maltratados y que viola la ley 123 del año 71 que prohíbe extraer agregados de los cauces de los ríos y viola también la ley ambiental 6400. Ingeniero, y eso también afecta el hecho de que una presa esté funcionando a una capacidad mermada o muy mermada, también afecta a servicios públicos, no solamente del agua, sino, por ejemplo, la electricidad. Así es, te afecta. Tú tienes, por ejemplo, que en República Dominicana nuestro parque de presas hidroeléctricas tiene una potencia instalada de 650 megavatios.
mayormente Tavera, que tiene 100 megavatios, Higüey, Aguacate, Valdesia, Las Varías, que tiene 214 megavatios, y así tú sigues con el resto del sistema. ¿Qué implica? Que en la medida en que tú tienes el embalse lleno de sedimentos, grava, arena, arcilla, limo, y tú tienes menos capacidad de agua, llega un momento en que, como el código de agua te indica que tú tienes que darle prioridad al agua de consumo humano, ahora tú no puedes priorizar ni el agua de riego ni el agua para uso hidroeléctrico. Entonces tú terminas dejando de producir energía hidroeléctrica limpia y barata que puede suplirla al sistema, que influye mucho en el tema de la reducción de los gases que son responsables del efecto invernadero y del cambio climático, y que tú lo hablabas en la introducción, porque mientras más energía tú produces sin utilizar combustibles fósiles, entonces menos impacto tú estás produciendo al medio ambiente y menos aporte tú estás haciendo al tema del calentamiento global. Quiere decir que todo se conjuga en un solo concepto de que manejar bien las presas es manejar bien las cuencas hidrográficas, es tener suficiente agua, y tener suficiente agua te permite suplir los acueductos, suplir los canales de riego, pero también producir energía hidroeléctrica limpia y barata como parte de la sostenibilidad ambiental en nuestra sociedad. Bueno, en todo este tema usted mencionó algo muy importante, algo clave, el Código de Agua, esa ley de agua que cursa en el Congreso Nacional y que motivó al Defensor del Pueblo a hacer este calendario para concienciar a la gente, a nuestro pueblo, de la importancia de que no se hagan negocios espurios con toda esa infraestructura, ingeniero, que lo ha construido el Estado Dominicano. Lo ha construido el Estado Dominicano desde hace décadas, y que mal pudiéramos nosotros ahora regalarlo a una serie de particulares. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir la privatización del agua, ni mucho menos la privatización de las presas. Ahí está el dinero del Estado Dominicano, que es el dinero del pueblo dominicano, ahorrado en esos cuerpos de agua, y eso es para las futuras generaciones. Así es, ingeniero. Bueno, hay unos temas, por ejemplo, este de los dragados. ¿Por qué eso es tan difícil hacerlo? Porque, por ejemplo, yo veo que la Armada Dominicana, es decir, la Marina de Guerra también, como se conocía anteriormente, tiene buques que son para dragar los ríos, para dragar fuentes de agua. ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué eso no se hace? El costo. El costo, es muy alto costo. Fluctúa entre 50 centavos y $1 por cada metro cúbico. Entonces el Estado, cuando ve el gran volumen que hay ahí de material, son millones de metros cúbicos, por tanto son millones de dólares, no lo hace. Por eso, cuando tú citabas ahorita el tema de agregados para la construcción, diste con el término clave. Lo que el Estado tiene que hacer es organizar licitaciones donde vengan empresas dedicadas al sector construcción, que a su costo, con sus equipos, saque ese material de ahí y lo utilice en la industria de la construcción, y el Estado se ahorra eso, no tendría que pagarle un centavo a nadie. Yo simplemente dice, bueno, yo quiero dragar a Tavera. Las empresas de Santiago que estén dispuestas a dragar Tavera a su costo y llevarse la grava y la arena como, digamos, como compensación a su esfuerzo, que lo hagan. Pero yo como Estado no le voy a pagar dinero. Y entonces vienen las empresas, hacen sus propuestas, y el Estado, a través del INDRI y del Ministerio de Medio Ambiente, evalúa las ofertas y escoge la que entiende que llena los requisitos que el Estado está buscando para eso. Es decir, que creatividad, opciones y alternativas existen por demás. El problema es un problema de voluntad, y sobre todo porque hay mucha capacidad técnica en nuestro país. Así es. Hay mucha capacidad técnica. Hay muchos profesionales de todas las universidades que sí pueden aportar en ese sentido. Ingeniero, usted mencionó nueva vez el Código de Agua, y nosotros vimos que una de las propuestas no se es suficientemente fuerte o contundente en cuanto al desperdicio del agua limpia. Es decir, nosotros vemos una serie de lavaderos de carros, de otro tipo de fuentes, por ejemplo, y nosotros vemos también que hay países que penalizan el desperdicio del agua. En República Dominicana eso no existe. No. ¿Qué nosotros pudiéramos hacer en ese sentido? Penalizarlo. Yo tengo ya 15 años planteando eso.
planteando que el Estado te tiene que garantizar a ti, en función de la Constitución, el acceso al agua. Pero el agua óptima para tus requerimientos básicos de cada día, para tú preparar tu desayuno, tu comida, tu cena, lavar tu ropa, asearte, lavarte las manos, etcétera, etcétera. Pero no el agua del desperdicio. El Estado no tiene ninguna obligatoriedad de garantizarte agua a ti para que tú estés en un lavadero de carro botando miles de galones de agua al día. En consecuencia, lo que he planteado de manera formal a nivel nacional e internacional es que el Estado te garantice a ti como ciudadano 125 litros de agua cada día contabilizado con un medidor. Y que por encima de ahí el agua que tú necesites te cueste 100 pesos el metro cúbico. No porque el Estado te quiera vender agua, sino porque el Estado te quiere ayudar a que tú economices el agua. Y siempre pongo de ejemplo que si yo organizo una cena en mi casa, te invito a ti y te digo, la cena está servida, el primer plato es gratis, pero el segundo cuesta 2,000 pesos, estoy seguro que tú te vas a servir el primer plato, pero no el segundo. Porque cuesta, cuando tú le regales 125 litros de agua a la gente y le digas por encima de ahí, el agua es cara, tú vas a manejarte con 125 litros de agua al día y no vas a desperdiciar una sola gota de agua. Bien, ingeniero. Último tema que a nosotros nos atañe en cuanto al ordenamiento territorial, y es el tema, brevemente, ¿por qué existen esas cañadas pestilentes, nauseabundas, focos de enfermedades infectocontagiosas de todo tipo y que además de eso mantienen al sistema de salud copado, no solamente con COVID y otras epidemias, que esos son fuentes de enfermedades de todo tipo? ¿Por qué existe eso? ¿Y por qué en todas las ciudades, grandes ciudades de República Dominicana, se mantiene esa situación de insalubridad? Mira, cuando tú ves la Cañada del Diablo, la Cañada de Guajimía, la Cañada de Bonavides, la Cañada de la Rosal, la Cañada de los Ríos, te das cuenta del peligro al que estamos exponiendo a nuestra sociedad, porque esos emplazamientos humanos informales que están ahí no tienen servicios sanitarios y en consecuencia sus desechos sanitarios cargados de bacterias coliformes terminan en el cauce de esa cañada, la cañada lo lleva al arroyo, el arroyo lo lleva al río, el río lo lleva al mar. Por tanto, hay una severa contaminación que termina multiplicando lo que llamamos las enfermedades hídricas. Si tú vas a cualquier hospital público te vas a encontrar que cerca del 50% de las consultas hospitalarias diarias tienen que ver con enfermedades hídricas, consumo de agua contaminada con bacterias. El niño llega, se moja las manos con esa agua, luego toma una naranja, o toma un pedazo de pan, o un pedazo de plátano, o una cuchara, y la bacteria entra a su cuerpo, viene la gastroenteritis, viene la amebiasis, viene la colitis, viene cualquiera de esas enfermedades asociadas al agua contaminada bacterialmente, y en consecuencia estamos pagando un alto precio en los hospitales con ese tratamiento. Lo que tiene que hacer el Estado es, primero, despoblar esas cañadas, segundo, sellar esas cañadas con una especie de alcantarilla de cajón para que la gente no tenga acceso a tirar ahí sus desechos sanitarios, y finalmente construir suficientes plantas de tratamiento de aguas cloacales para captar esas aguas y tratarlas antes de que lleguen al cauce del río Isabela, del río Jaina o del río Sama, y por eso fue que se hizo una planta de tratamiento en la avenida Jacobo Masluta que va a tratar 1.200 litros por segundo de aguas cloacales, pero ese modelo hay que reproducirlo 10 veces más en todo el Gran Santo Domingo para poder resolver ese grave problema que tenemos en nuestras cañadas. Bien, interesantísimo. Vamos a seguir con este tema en otro programa y recordamos por último nuestro manual de ética, moral, cívica y algo más. Material sumamente interesante preparado por el Defensor del Pueblo, un equipo organizado por la misma doctora Zoila Martínez Guante y todo un equipo. Nosotros ponemos a disposición de toda la población este material que no es gratis, ya fue pagado por el presupuesto nacional. Y aquí aparecen cosas muy interesantes, ingeniero, sobre el territorio y el ordenamiento territorial y deberes fundamentales que están relacionados con el mantenimiento y conservación de nuestro medio ambiente y nuestro territorio en la República Dominicana. Hemos llegado hasta el final.
Vamos a seguir en una próxima ocasión. Que tengan una feliz noche y una semana sumamente productiva.